Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una noche más aquí al After Llamas, a Canal 33, como siempre puntuales. Hoy tenemos un programa cargado de actualidad, sobre todo porque vamos a hablar de los jóvenes y el futuro que nos depara. Todos estamos intentando labrarnos un futuro y estamos viendo que es bastante complicado. Por eso hemos traído hoy a Pablo Padilla. Buenas noches, Pablo. Buenas noches. Que nos va a hablar sobre las expectativas que tienen los jóvenes y a través de su asociación, de su grupo Juventud Sin Futuro. En nada va a estar con nosotros, le vamos a hacer una entrevista. Además, Carolina Nieto y Gonzalo Mendo nos tienen preparados un reportaje sobre la situación actual que están viviendo la juventud española. Marta Villanueva trae más señores y señoras que opinan. Y esta semana tiene una pregunta que les ha hecho, pero no os voy a adelantar nada porque quiero que lo veáis enseguida en Señores que Opinan. Y aquí está Enar Postío, que nos trae esclavos de sus palabras y hoy más que nunca porque sin duda tenemos micrófonos abiertos y nos va a traer pues las mejores picias de los políticos. Pero antes que nada, vamos a comenzar ya el After Llamas. Y ahora es el momento, como siempre, al comienzo de la actualidad en 90 segundos. Esta semana de la mano de María Pérez. El senador Francisco Granados abandona sus 2 escaños tras la polémica generada por una supuesta cuenta en Suiza. El ex número 2 del PP en la Comunidad de Madrid admite haber tenido una cuenta en Suiza entre 1996 y 2000 y manifiesta su hartazgo por los comentarios generados dentro de su propio partido. La utilización de pelotas de goma para disuadir a inmigrantes de la costa de Ceuta genera controversia. Los mandos de la Guardia Civil ocultaron en sus informes la utilización de pelotas, las cuales, según la Unión Europea, pudieron desencadenar la muerte de 15 subsaharianos. El PSOE carga tanto contra el gobierno como contra el director de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa. Caja Madrid ocultó un informe interno que reflejaba los graves riesgos de las preferentes. El estudio denunciaba la gran volatilidad del producto, 4 días después de iniciar su emisión en mayo de 2009. La Comunidad de Madrid oculta las cuentas de la fundación pública que Esperanza Aguirre creó para celebrar el bicentenario del levantamiento madrileño contra los franceses. Rajoy deja entrever que se va a recuperar la posibilidad de aborto en caso de malformación. El presidente afirma que la nueva ley será, en lo sustancial, como la de 1985. La sobrina de Guindos será nombrada directora ejecutiva suplente del Banco Mundial, cargo que corresponde a España de forma rotatoria y por el que cobrará 13.000 euros mensuales. Facebook compra WhatsApp por casi 14.000 millones de euros. Muchas gracias, María, por haber condensado la actualidad en 90 segundos. Y ahora es el turno de señores y señoras que opinan. Pues esta semana tenemos cuestiones que les preocupan a los ciudadanos y que les gustaría hacérselos ellos a la cara. Para ello, Marta Villanueva, como hemos dicho, ha salido a la calle a preguntar a nuestros señores y señoras que, recordemos, ellos sí son el futuro. Vamos allá con señores que opinan. Esta semana me quito la corona. Me he desplazado al Retiro, en pleno corazón de Madrid, para saber qué es lo que le preguntarían nuestras señoras y señores a los políticos españoles. Al más puro estilo, tengo una pregunta para usted. Si usted tuviera la oportunidad de conocer a un político, ¿qué pregunta le haría? Que me contestara o me dijera cualquier político de cualquiera de los partidos que hay, ¿qué desean que sea España? Pues yo le preguntaría a Rajoy, porque es el presidente del gobierno y me parece que se le pueden preguntar muchas cosas con las que yo no estoy de acuerdo. Bueno, yo primero le diría que debía dejar de ser tan gallego como es, que es un poco así, y le preguntaría por qué no ha cumplido lo que ha hecho, lo que presentó en su programa electoral. A Rajoy le preguntaría que se nos va a seguir metiendo en más crisis de la que tenemos. Al señor Rajoy, que no nos ahogue más, que no ahogue más a la gente. Que se pensara un poquito en la situación que nos encontramos todos. Por defecto ya Rajoy,
Ya no que cuando se piensa salir de la crisis, sino que si la salida es tan inminente como parece que están anunciando. Ya que está Rajoy, ¿por qué miente tanto? ¿Por qué es tan indecente? Y nos ha engañado de tal manera. ¿Qué opina de la cifra de parados que hay? What do you think about the unemployment and the economic situation here in Spain? Pues eso, ¿qué está pasando aquí? ¿Y algún otro? ¿Tenemos caldo para alguno más o no? Bueno, caldo hay para todos, pero también me gustaría hablar con Rubalcaba, al que conozco bien, porque fue señorito mío, porque era ministro de Educación y yo era uno de los catedráticos que iba a hablar con él y nos mintió también. Pero vamos, están por el mismo, no te creas que soy partidaria ni de uno ni de otro. Me parece que son políticos y no les importa más que su posición. Y los españoles les importamos poco. Bueno, a Rubalcaba, ¿por qué calla tanto? ¿Qué tiene que esconder? ¿Por qué no ha sabido responder a Rajoy a todo lo que está pasando? Que se vaya ya y que venga un líder como Felipe González, carismático y que ponga a este país más moderno, porque está muy anticuado ya. En 2 años este país ha retrocedido 30 años. Como vemos, Rubalcaba sería uno de los políticos preguntados por nuestras señoras y señores. De él se reclama más carisma, como el de Felipe González. Sin embargo, el político más solicitado sería el actual presidente del gobierno, Mariano Rajoy, al que se le culpa de la situación actual. Tranquilo, Mariano, ya se han ido. Muchas gracias, Marta. Como hemos visto, los ciudadanos tienen muchas preguntas, pero la mayor parte de las veces los políticos no saben dar la respuesta. Pero muchas veces se les escapa lo que opinan gracias a los micrófonos abiertos que se convierten en esclavos de sus palabras. Buenas noches, Enar. Muy buenas noches. Hoy tenemos micrófonos abiertos, ¿no? Claro que sí. Muy buenas noches y bienvenidos a Esclavos de sus Palabras. Y hoy, como ha dicho David, os voy a traer micrófonos abiertos de nuestros políticos. Los micrófonos son aquellos incomprendidos que reciben voces, reciben gritos, reciben golpes, incluso escupitajos. Y siempre hay alguno, pues oye, que se muestra un poquito más rebelde y se queda abierto y oye, pues alimentan secciones como la mía. Y es que nos ayudan a conocer las expresiones, como decirlo, un poco más de working class de los políticos. Mira, no me voy a liar más y os voy a explicar y juzgad vosotros. Voy a empezar con Trillo, con Federico Trillo. Es un político español perteneciente al Partido Popular que suele amenizar los informativos y que nos da pues estos toques de humor. Y es que cuando era presidente del Congreso y tras leer una compleja redacción, exclamó a micro abierto, manda huevos. Y es que al parecer debe estar hasta las narices de su cargo, de la lectura, de las reuniones o del sueldo. Bueno, del sueldo yo creo que no. No, yo creo que no, porque además es ahora embajador en Londres, así que ahí en Londres debe de estar Federico Trillo muy a gusto. Yo creo que no tiene problema en cuanto al sueldo. En sueldos no. Bueno, y cuando fue ministro de Defensa, pues se dio un viajecito y se fue a El Salvador. Y pues en ese momento dio el saludo a las tropas. Veamos. Deseo la máxima suerte y les pido que griten finalmente conmigo. ¡Viva Honduras! ¡Viva Honduras! Muy buena suerte. Perdón, esto ha sido un lapsus porque vengo de Honduras. La prensa dará cuenta de ello. Pero mejor vamos a hacerlo como Dios manda. Teniente coronel, mande firme. ¡Batallón, alto! Caballeros, ¡viva El Salvador! ¡Viva El Salvador! Gracias a todos ustedes. Los soldados, como veis, obedecieron al grito, aunque no tuviese que ver con ellos. Que anda que también, ¿quién se le va a ocurrir no obedecer a su jefe? Gritan viva El Salvador, viva Honduras o lo que sea, hay que hacerle caso. Pero bueno, también me hace mucha gracia como lo hace así de campechano, de no, es que vengo de aquí de un viaje y es que me he confundido. Pero bueno, todos tenemos boca y todos nos equivocamos. Todo hay que decirlo. Todo hay que decirlo. Además es uno de los vídeos míticos de Trillo. Es genial, es genial. Sí. Y bueno, cambiamos de tema y nos vamos a coñazos.
Mira, no penséis mal, porque ya veo a alguno con los ojos de plato. Y es que nos vamos al coñazo que dijo Aznar. Y es que no lo digo yo, lo dijo él. Dijo, vaya coñazo he soltado, cuando dijo un discurso en el Parlamento Europeo. Vamos a seguir con este... Espera un momento, porque cuando dijo eso, como vemos ahí en la imagen de detrás tuya, se partía la caja él mismo cuando lo soltó, porque el desfile de las Fuerzas Armadas es un coñazo. No, el desfile de las Fuerzas Armadas no, eso fue el discurso que dijo Aznar. Ah, es verdad. Vamos a hablar ahora del discurso de las Fuerzas Armadas, y es que nuestro querido presidente de gobierno, Mariano Rajoy, dijo, estaba hablando con su compañero Javier Arenas y dijo que mañana tenía el coñazo del desfile, en fin, un plan apasionante, refiriéndose en este caso a las Fuerzas Armadas con motivo del Día de la Hispanidad. Vamos a verlo. Un plan apasionante, esta vez sí, refiriéndose al desfile de las Fuerzas Armadas, porque, como hemos dicho, era muy divertido. Yo todos los días que lo hay, lo veo. ¿Cómo no? Ya tienen su comentario predefinido de: fue una expresión coloquial propia de una conversación de ámbito privado. Esta frase o sus vertientes siempre las dicen y siempre las voy a sacar porque siempre recurren a esa excusa de no, es que yo estaba hablando porque es que estaba con amigos, pero hay que tener cuidado. Es que Rajoy últimamente, cada vez que ve un micrófono ahí abierto, ya tuvo sus problemas cuando dijo que me van a montar una huelga general, también dijo con el yatal, con la segunda pregunta. Es que Rajoy es un presidente, fin de la cita, es que Rajoy es un presidente que no para de dar y nosotros es que no lo recibimos con las manos abiertas. A mí me encanta que lo diga porque, oye, a mí me da información y bueno, y también es interesante para que vosotros veáis que, bueno, también son personas normales, o sea, pues lo que he dicho antes, working class, que oye, todos nos equivocamos, que yo no estoy defendiendo a nadie, pero sí que hay que decir que siempre se nos escapa algo y, sí. Y bueno, los micrófonos son muy traicioneros. Y cambiamos a Bono, que es uno de los afectados por estos micrófonos. En este caso, se grabó una conversación entre los diputados del PP y en el que dijo: los de los partidos propios son unos hijos de puta. Y esto fue por las dificultades o los problemas que tuvieron los diputados del PSOE en cuanto a la placa de la Madre Maravillas. Y es que la Madre Maravillas, vamos a recordar a todas las personas que nos están viendo, era una monja que hizo una gran labor para España y con pues ayudaba a los más desfavorecidos. Y el PSOE se opuso en bloque a ponerle una placa. Por supuesto, vuelvo a remitir a su disculpa, y es que fue un comentario jocoso y tuvo que pedir disculpas también por si alguien se había sentido ofendido. Y es que Bono no se calla, no puede callarse, y es que dice: estoy hasta los huevos y estoy trastornado. Vamos a verlo y ahora lo analizamos. Moción del Grupo Popular sobre las medidas de política económica que va a adoptar el Gobierno para reducir los efectos de la morosidad que soporten las pymes y los autónomos, con la enmienda del Grupo Catalán de Izquierda, del Grupo Catalán de Convergencia y Unión. Comienza la votación. Estoy ya a los huevos. Estoy trastornado. Yo creo que nosotros... La única obligación que yo creo que deben tener los políticos es por lo menos que eso lo estaba leyendo, o sea, bueno, que leer, que sí, que todos nos equivocamos. Por yo todo el primero, hay que quejarse. Hace un momento he dicho ya, cuando estaba hablando de señoras, si es que todos nos equivocamos, pero sí. Si es que solo ellos tienen que leer. Él se queja, pero no porque yo me esté metiendo mucho con él, que también. Esto fue porque fue una larguísima sesión del Congreso y porque se había equivocado muchas veces y bueno, pues oye, pues se queja y está muy trastornado el pobre. Y acabamos, como siempre, con mi queridísima Esperanza Aguirre, que va a ser una asidua en mi sección ya, o sea, ya la tengo ya para siempre. Y es que siempre nos trae algo nuevo y en este caso vamos a hablar de el micrófono abierto dentro de una presentación del Centro de Innovación del BBVA. Y es que pudimos escuchar, atención, que ella le decía: he visto que te vas a gastar 25 o 35 millones de euros. Viene en el periódico. Menos mal que tenéis dinero, qué suerte tenéis. Nosotros no tenemos ni un puto duro. A lo que Gallardón le respondió: ni nosotros tampoco. Claro. Nadie tiene dinero ahora mismo en ningún sitio. Además, Esperanza Aguirre dijo que ella no podía llegar a fin de mes. Ella no llegaba a fin de mes. Es que es duro. Es muy duro ser político en España.
Y cómo no puedo dejarme el hijo puta de Esperanza Aguirre. Y es que siempre ha habido un enfrentamiento entre Esperanza Aguirre y Alberto, yo iba a decir Gallardón y quería decir Alberto Ruiz Gallardón. Bueno, y os lo dejo, que seguro que muchos lo habéis visto, pero bueno, vamos a recordarlo. Yo creo que nosotros hemos tenido la inmensa suerte de poderle dar un puesto a Izquierda Unida quitándoselo al hijo puta, Y bueno, que se refería a, como hemos dicho, a Alberto Ruiz Gallardón, pero era una convención en la que estaba con el expresidente de Caja Madrid. Eso iba a explicar. En la batalla política por Caja Madrid, pues se hizo este comentario y por supuesto se agravó el enfrentamiento y tuvimos polémica, perdón, siempre me equivoco con estas dos palabras, con estas dos personas. Y acabo esta sección intentando mantener la esperanza de que esto se mantenga, de que el programa siga ahí, de que os siga gustando esta sección y el programa entero. Y muy buenas noches y hasta la próxima. Pues muchas gracias, Enar. Esperemos que se sigan dejando los periodistas los micrófonos abiertos en las ruedas de prensa para que aquí en Astoryaman lo recopilemos en Esclavos de sus palabras. Muchas gracias. Gracias a ti. Y ahora es el turno del reportaje, de la pieza que hemos preparado, que han preparado en este caso Carolina Nieto y Gonzalo Mendos, sobre la situación actual que están viviendo los jóvenes españoles, y es que muchos de ellos no pueden viajar de Erasmus porque la beca que da el Ministerio es insuficiente. Han realizado también recortes en las becas de educación para poder estudiar, y es que estamos llegando a una situación insostenible para formarse y después poder llegar a un trabajo que, quién sabe, nunca lo vas a poder realizar. Lo dicho, esto es un reportaje de Carolina Nieto y Gonzalo Mendos. Todos son felicitaciones y buenos deseos para la nueva etapa que vamos a comenzar en el mundo laboral. Estamos preparados para ejercer nuestra profesión y nuestro título universitario lo acredita. Ha llegado la hora de cumplir nuestros sueños. Muy bien, esa ilusión ha durado muy poco y la negatividad va apoderándose de los jóvenes españoles. La idea de encontrar un maravilloso trabajo se ha materializado en un puesto temporal y mal pagado. Una carrera y 2 másters no parecen ser suficientes, por lo que muchos tienen que recurrir a la formación profesional para así poderse abrir un camino. Las cifras hablan por sí solas y el ministro de Educación las apoya considerando esta elección el camino perfecto hacia el empleo. Aproximadamente el 89% de los jóvenes con estudios en una FP de grado superior tiene trabajo, registrando así la tasa de paro más baja con un 7% y un 11% en el caso de los grados medios. Pero existe otro gran número de estudiantes universitarios que no está dispuesto a resignarse al título de FP, sino que quieren trabajar en su ámbito. Algo que resulta una tarea difícil, ya que la tasa de paro de estos jóvenes altamente cualificados es la más alta de toda Europa. Y es que varios estudios demuestran que los universitarios españoles son los que menos cobran y los que peores trabajos tienen de todo el continente. Ya que estamos hablando de datos, más del 40% de los licenciados españoles ocupan puestos no acordes con su categoría profesional, y su sueldo es casi la mitad que el de los demás licenciados europeos. Pero es que ni siquiera estos puestos de trabajo son seguros, ya que según los datos del Eurostat, España se encuentra en cabeza en cuanto a jóvenes trabajando con contratos temporales, a los que en pocas ocasiones se les hace fijos. Por todo ello, y al ver que en España solo encontrarían trabajos mal pagados en el McDonald's, deciden emigrar a otros países. Las estadísticas hablan por sí solas, y conociendo los resultados que arroja el barómetro del RIE, más del 80% de los licenciados españoles estarían dispuestos a marcharse de España en busca de trabajo. Ante todo esto, los empresarios extranjeros se frotan las manos, ya que nuestro ministro de Educación, José Ignacio Wert, declaró que la fuga de cerebros nunca puede considerarse un fenómeno negativo. Palabras poco razonables, ya que están dichas por el hombre que ha reducido notablemente las becas Erasmus. La conclusión que se saca de todo esto es que si esta es, como dicen los políticos, la generación mejor preparada de la historia de España, ¿por qué muchos de sus miembros son los que peor lo están pasando con la crisis? Se empieza a hablar de una generación perdida, ya que no se hace nada por parar esta fuga de cerebros. Buenas noches, Pablo. Buenas noches. Para empezar, hablando de tu asociación, de tu
¿Qué es Juventud sin Futuro? Pues es un colectivo que nace a principios de 2011 y que tenía como objetivo poner el tema juvenil, los asuntos que molestan y que preocupan a los jóvenes, en la agenda mediática, porque se oía mucho hablar de la crisis, de la prima de riesgo, pero de la juventud no hablaba nadie. Entonces convocamos una manifestación el 7 de abril y luego ya nos unimos a la vorágine que supuso el 15 de mayo y a partir de ahí hemos estado trabajando en diferentes campañas, en diferentes acciones de desobediencia civil que se han hecho en la ciudad de Madrid. ¿Por qué decís que en España los jóvenes no tienen futuro? Nos han tachado de pesimistas muchas veces al llamarnos Juventud sin Futuro, pero creemos que más que pesimistas somos realistas. Si siguen este tipo de políticas que fundamentalmente quieren socializar las pérdidas y privatizar los beneficios, que prefieren salvar a Bankia antes que mantener un hospital o una escuela pública, a los jóvenes de este país solo les quedan 3 salidas: el paro, la precariedad o el exilio. Entonces, cuando decís que la solución, se dice que aquí en España no tienen cabida los jóvenes, ¿la solución está afuera? ¿La solución es viajar, es emigrar? Claro, pues en febrero de justo hace un año sacamos una campaña que se llamaba No nos vamos, nos echan, que quería en primer lugar combatir un poco el discurso oficial, ¿no? Hemos escuchado hablar del espíritu aventurero de los jóvenes españoles, de la movilidad exterior que decía Fátima Báñez, pero nosotros lo que vemos es a miles de jóvenes obligados a irse del país. En primer lugar, combatir la idea de que a nosotros nos encanta viajar, pero nos gusta cuando decidir hacer las maletas. No queremos vernos obligados porque no encontramos trabajo aquí o porque no podemos estudiar a tener que irnos fuera. Y luego la realidad es que lo que se encuentran los jóvenes fuera de este país no es el dorado. Alemania, ese modelo, esa locomotora europea que nos presentan, esconde más de 7 millones de personas con salarios de 1 euro la hora. Los minijobs, que tanto cacarea nuestra ministra de Trabajo, no son la solución para el paro porque lo único que hacen es maquillar unas cifras que se nutren de millones de gente que vive en la más absoluta precariedad. Entonces, lo que se nos intenta vender aquí desde España, de que la solución está fuera, de que todos los españoles que se han ido al extranjero lo están pasando muy bien, que tienen el trabajo que deseaban, en realidad no es así. No, desde luego hay un programa que es Madrileños por el Mundo, Españoles por el Mundo también, que al parecer pues todo el mundo que se va le va genial, una playa paradisíaca, un super negocio, pero nosotros hemos recogido más de 8.000 testimonios de jóvenes que se han ido y más del 40% se encuentran trabajando o sin contrato o con un trabajo temporal de menos de 6 meses. Estos son unos datos aleatorios, no hay un método sistemático, pero lo que ocurre en este país es que mientras para las grandes fortunas sí que hay un plan, es veniros aquí, que no os cobramos impuestos. A los jóvenes se nos dice, iros a buscaros la vida a otro sitio, que a lo mejor os irá bien. Y además un doble juego, ¿no? Una hipocresía de este gobierno que mientras invita a los jóvenes de este país a irse por Europa o por América Latina o el resto del mundo a buscarse un futuro mejor, ese mismo gobierno recibe a balazos de goma y a golpe de bote de humo a quienes desde otras latitudes intentan hacer lo mismo, buscar una vida más digna y un futuro con el que sobrevivir. Y al fin y al cabo la única alternativa que se nos deja aquí es el emprendimiento. ¿Qué opinión tienes del emprendimiento? ¿Es la salida de los jóvenes de la crisis? Es curioso, ¿no? Porque el Partido Popular, que parece que es el partido de los empresarios, ¿no? De los emprendedores, sin embargo, y tanto que le gusta compararse con Europa, pone las mayores tarifas de toda Europa para que alguien pueda emprender. Nosotros creemos que la solución no pasa por el emprendimiento, sino que pasa por la democracia. La democracia tiene que incluir todo tipo de trabajos. Lo que no nos parece que sea la solución es que tú o yo me tenga que hacer emprendedor asumiendo todos los costes nosotros para acabar trabajando subcontratados para una gran empresa, que el plan de algunos, de los que tienen cuentas en Suiza, es que España sea el balneario de toda Europa, que se pueda veranear aquí, y mientras pues que haya algunos jóvenes más o menos formados que sean una mano de obra muy barata, tanto aquí como en el resto del mundo. Entonces, si no nos queda la salida del emprendimiento, la otra opción que nos queda es aceptar los minijobs, los trabajos que se están ofertando ahora de 15, 20 horas semanales por 400, 500 euros. Entonces, la solución es, si no es quedarse fuera, tampoco es emprender,
¿Es aceptarle entonces las reglas que nos están poniendo? Claro, a ver, yo creo, desde Juventud Sin Futuro creemos que el exilio, ¿no?, o la situación que viven los jóvenes tiene como dos aspectos. Está el aspecto individual, pues a nadie le gusta levantarse, echar 50 currículums y que no le contesten. Entonces es normal que cualquier joven, yo incluso me lo he planteado, irte fuera. O quedarte aquí y acabar encadenando trabajos temporales que duran una semana, un mes o 2 meses. O sea, la solución no pasa por ahí pasa sobrevivir, porque ante todo pues hay que meter algo de dinero en casa, hay que comer todos los días. La solución pasa por organizarse, tanto fuera, la Marea Granate está aglutinando a todos los exiliados, independientemente de la edad, para pues tanto dar recursos, tanto para defender tus derechos como para intentar aguar la fiesta a cualquiera que va a vender la marca España por toda Europa. Y luego está el aspecto de los que nos quedamos aquí. Nosotros no necesitamos minijobs, ya tenemos las becas, ese invento que nadie entiende muy bien, por la que miles de jóvenes realizan el trabajo que realizaría otro trabajador indefinido con contrato, pero con muchos menos derechos. La solución pasa por desgracia, por tener que aguantar esas cuestiones mientras nos organizamos en los barrios, en las universidades, en las diferentes ciudades, para exigir un cambio. Y cuando a la gente que se organiza, a los que han llamado indignados, se les pregunta ¿pero qué pedís en concreto?, ¿no?, que es uno de los argumentos muy utilizados por la gente que parece que está disfrutando del sistema actual, pues podríamos dar medidas muy concretas. Por ejemplo, el empleo cooperativo. Si hay que hablar de emprendimiento, estamos más a favor del emprendimiento cooperativo. Es llevar la democracia al sistema económico, pero los grandes cambios no vienen por una ley en concreto o una ley diferente, sino que viene por, está claro, si se decide para los intereses de la ciudadanía o si se prefiere gobernar para los bancos y la troika y así de paso cambiar la Constitución en un fin de semana. Entonces, antes estabas hablando de que la solución de los que tenemos ahora es tragar con aquello que se nos da y organizarnos nosotros. La solución es movilizarse, porque se está hablando ahora de una movilización subterránea que no se sabe los efectos que puede tener, que es la movilización a través de Internet, de las redes sociales, pero que no se está viendo los efectos, por ejemplo, en las calles, con los métodos tradicionales que había hasta entonces de movilización. ¿Es realmente movilizarse una solución tal y como se está concibiendo ahora a través de Internet? ¿O tiene algún...? Simplemente aclarar que no creo que haya que tragar, sino que al final hay que vivir, ¿no? Sí. Y luego lo de el activismo... Al fin y al cabo estás aceptando el juego de... Claro, es que hay otra opción, que es morirte de hambre. Lo que no quiero es que ningún joven pase hambre en este país y vamos a echarles para que no haya ningún tipo de persona que tenga que estar trabajando 8 horas al día o 12 horas al día por 300 euros. Y respecto a lo de las nuevas formas de activismo, yo creo que a lo largo de la historia todos los cambios sociales, de estos que estudias en historia o que no nos cuentan, nunca han sido siempre iguales. Tenemos una idea un poco prefabricada de que siempre la única manera de hacer cosas ha sido una manifestación y una huelga. Es cierto que en los últimos 150 años ese repertorio ha sido muy eficaz y creo que el 2.0 lo que aporta son nuevas herramientas. Nosotros desde Juventud Sin Futuro hacemos mucho hincapié con el tema de las redes sociales, porque entendemos que la mayoría de los jóvenes están ahí. Sería un poco absurdo, ¿no?, como un actor político que quiere hablar a la juventud, decir, no, es que las redes sociales, ahí no, bueno, pues es que ahí hacen... por suerte, por desgracia, ahí no lo valoramos, miles de jóvenes comparten ahí sus inquietudes, sus preocupaciones, sus ansias, entonces apostamos por esto, pero creemos que no hay que caer en el clicactivismo, que llamamos. No puedes irte a dormir tranquilo porque hayas firmado una petición de Change o porque hayas tuiteado una cosa. Esos son complementarios, son nuevas formas de comunicación y hay que organizarse tanto en las redes como en las calles. Antes estábamos hablando de que las becas en educación han ido disminuyendo, para estudiar en España y también las de Erasmus. ¿Cómo crees que esos efectos que pueden tener los estudiantes? Porque claro, si la alternativa que nos queda es trabajar para poder sobrevivir y con ese dinero pues poder estudiar, con unas tasas a 2.000 euros, 2.500 euros es impensable. Claro, yo vengo del movimiento estudiantil que protestaba contra Bolonia y uno de los argumentos clave del gobierno era no, Bolonia va a favorecer la movilidad europea. Mentira.
Mentira, porque lo que vemos es que vas a otro país y los planes de estudio no coinciden y además que recortan en becas Erasmus. Es curioso ver a algunos tertulianos que se ríen cuando nos quejamos del precio de las matrículas diciendo que eso son 4 cervezas y, como comentaba el reportaje de vuestros compañeros, al señor Wert diciendo que la fuga de cerebros no es ningún problema, pero están recortando en las becas. El recorte de las becas es simplemente el reflejo de lo que quiere este gobierno, que es crear un país que no es para jóvenes y o nos vamos o comemos precariedad. Pues muchas gracias, Pablo, por haber venido aquí al After Llamas. Ha sido muy interesante todo lo que nos has contado. Por cierto, ¿tenéis algún tipo de movilización para estas fechas o algún acto? Desde Juventud Sin Futuro estamos trabajando en una nueva campaña que está centrada en la ciudad de Madrid y seguimos continuando con el tema del exilio, que estamos analizando todos esos datos que recogimos. Y luego en la ciudad de Madrid, el 22 de marzo, llegarán las marchas de la dignidad de todo el Estado y participaremos en la medida de nuestras posibilidades. Pues muchas gracias, Pablo. Y nosotros ya es el momento de la despedida. Ha sido un auténtico placer. Nosotros nos vemos la próxima semana aquí en Canal 33 en After Llamas. Hasta pronto. Y que no se me olvide, el jueves a las 9 tenemos especial debate elecciones europeas aquí en Canal 33, en la Plaza en Llamas.